Buenas tardes, soy Jessie, estudiante de cuarto de la ESO y voy a hablarles sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ubicándonos un poquito en el contexto de lo que vamos a hablar, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló desde 1939 a 1945, donde participaron muchas naciones del mundo, agrupados en dos alianzas militares fundamentales que fueron los aliados y el eje. Ahora, hablando de las consecuencias, que es el tema que nos ocupa hoy, en cuanto a las consecuencias sociales, la muerte de unos 60 millones de personas, la mayoría civiles. A esta cifra habría que añadir también más de 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. El desplazamiento de millones de personas desde sus lugares de origen, con el consiguiente desarraigo. Y además de esto, va a traer consigo la modificación del mapa étnico de Europa. También entre las consecuencias sociales está el asesinato de millones de judíos, que fue conocido como el Holocausto. Fueron unos durísimos años de posguerra para la población civil. El inicio del proceso también de emancipación de la mujer como consecuencia de su incorporación al mundo del trabajo, puesto que los hombres se encontraban en el frente, entonces las mujeres pudieron ocupar algunos puestos de trabajo ya que era necesaria mano de obra para trabajar en muchos sectores, fábricas, entre otros. Ahora, en cuanto a las políticas, bueno, podemos decir que Estados Unidos y la Unión Soviética van a aumentar su fuerza y van a disminuir el poder de las potencias europeas que van a quedar muy debilitadas. Va a aparecer un mundo bipolarizado, la ideología de Estados Unidos, el capitalismo, frente a la de la Unión Soviética, el socialismo. Que bueno, son sistemas económicos totalmente opuestos. En caso del capitalismo, vela por la propiedad privada, el libre mercado, mientras que el comunismo por, por el bienestar social, la propiedad no es privada, es una propiedad colectiva del Estado como tal. Ahora, también algunos países van a cambiar su régimen político. Van a pasar de ser monarquías a convertirse en repúblicas. En cuanto a las consecuencias económicas, bueno, Europa va a quedar asolada. Se van a destruir ciudades enteras con sus infraestructuras. También se destrozan los campos de cultivo. En esta época hay que recordar que estas son las consecuencias directas de la guerra. Muchas ciudades fueron bombardeadas, así como también se perdieron campos de cultivo. Algunos también podemos ver entre las causas económicas el debilitamiento de la economía europea y el fortalecimiento de la estadounidense. Ahora, en cuanto a las territoriales, bueno, los ganadores, en el caso, por ejemplo, la URSS va a incorporar el este de Polonia, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y parte de Finlandia, Checoslovaquia y Rumanía. Además, algunas islas japonesas. Polonia va a conseguir territorios de la parte oriental de Alemania. Los estados balcánicos se unieron en Yugoslavia, que obtuvo también parte de Italia. Y Francia va a recuperar Alsacia-Lorena. Yo estaba Alsacia-Lorena. Ahora, en cuanto a los perdedores, bueno, Alemania, además de las pérdidas mencionadas, fue dividida en 4 partes. Va a ser controlada por Francia, por Gran Bretaña, por Estados Unidos y por la URSS. Las 3 primeras se van a unificar en 1949 y van a formar la República Federal Alemania. En la zona soviética se va a crear la República Democrática de Alemania. Otra otra de las consecuencias o repercusiones para los perdedores. Italia va a perder sus colonias.
Y Japón va a perder también sus colonias en el Pacífico y en China. Ahora, se va a dividir el mundo en dos bloques. Europa del Este, que va a quedar bajo el control de la Unión Soviética, que implanta allí regímenes comunistas. Y por otro lado, Occidente y Japón, este último ocupado por los Estados Unidos, que va a iniciar la transición hacia un gobierno democrático. En cuanto a las consecuencias internacionales, bueno, va a haber un nuevo orden internacional. A lo largo de la guerra, los líderes se reunieron en diferentes ocasiones, hasta un total de 14 veces. Ya estaban seguros de su victoria, con el propósito de, algunas cuestiones que trataron fueron estudiar la evolución de las operaciones militares, van a planificar futuras reuniones internacionales y las reuniones se desarrollarán en las denominadas conferencias, en las que vamos a destacar algunas de ellas, como por ejemplo la conferencia de Teherán, que se va a aceptar la división de Alemania cuando acabe la guerra. Luego la conferencia de Yalta, que se aprueba la creación de las Naciones Unidas. Y la U se compromete a declarar la guerra a Japón. Y luego la conferencia de Potsdam, en la que la U va a ultimar, van a haber detalles sobre la declaración de la guerra de Japón. Bueno, otra consecuencia es la construcción de un mundo bipolarizado, como hablábamos antes, bajo los liderazgos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a dar lugar a un enfrentamiento ideológico entre ambos en lo que se va a denominar la Guerra Fría. También otra consecuencia es la descolonización. Van a aparecer nuevos estados. Se va a crear las Naciones Unidas, o sea, la ONU, cuya finalidad es velar por los derechos humanos, mediar por la paz, la seguridad internacional y propiciar el desarrollo económico y social. En 1945 se va a firmar la Carta de las Naciones Unidas, especie de constitución interna en la que se citan como objetivos fundamentales algunos como son preservar la humanidad de la guerra, manteniendo la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basados en el respeto a los principios de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional y promover el progreso social. O sea, esta carta fue muy importante. Ahora, van a ser las principales consecuencias, como les decía. También ahondamos un poquito en la creación de las Naciones Unidas y algunos de los principios, ¿no?, que he recogido en la Carta de las Naciones Unidas. Espero que les haya sido de utilidad este video. Muchas gracias y espero que tengan una feliz tarde.